Hay palabras que no solo fueron escritas, sino diseñadas para transformar corazones desde lo profundo. En el libro de Efesios, capítulo 4, se nos revela un llamado que no es solo para tiempos de paz, sino especialmente para los días de batalla interna. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. No es un consejo más. Es una invitación divina a vivir desde la verdad que ya habita en nosotros. Una verdad que nos reta a amar incluso cuando duele, a ceder incluso cuando quisiéramos exigir, a permanecer unidos incluso cuando el orgullo nos quiere separar. Y con esa palabra viva resonando en lo más profundo del alma, abrimos nuestro corazón a esta oración. Señor, tú conoces el peso que a veces llevan los corazones heridos. Tú sabes cuando las palabras han dejado cicatrices invisibles, cuando el orgullo ha construido muros que antes no estaban, y cuando el silencio ha reemplazado la ternura. Hoy nos presentamos con humildad ante ti, reconociendo que solos no sabemos amar como tú nos enseñaste, pero también sabiendo que tu amor ya habita en nosotros y nos capacita para lo imposible. Porque no queremos ser parte del problema, sino canales de tu restauración. No queremos insistir en tener la razón, sino en guardar la unidad. Porque tú, Señor, eres el vínculo perfecto que une lo que parecía roto, el hilo invisible que teje esperanza entre las grietas del alma. Y por eso, nos aferramos a tu palabra, que dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor. Queremos que esta sea más que una frase memorizada. Queremos que sea nuestra forma de vivir. En este momento abrimos el corazón para permitir que el fruto de tu carácter fluya desde dentro, humildad, mansedumbre, paciencia. No como un esfuerzo humano, sino como el resultado natural de que tú moras en nosotros. Renunciamos al deseo de controlar, de culpar, de exigir. Y nos revestimos de esa mansedumbre poderosa que transforma desde el espíritu, que abraza sin condiciones, que habla con verdad pero lo hace en amor. Señor, sana lo que no supimos cuidar. Vuelve a juntar lo que el orgullo separó. Y si hay heridas profundas, tócalas tú desde dentro, porque cuando tú restauras, lo haces completo. No como el mundo, que maquilla y disimula, sino con la verdad que libera, con el amor que limpia, con la gracia que reconstruye lo que parecía perdido. Pon en nosotros esa paciencia que espera sin desesperar. Esa que no deja de creer, aunque el otro esté en silencio. Esa que no se rinde cuando parece que no hay avance, porque sabe que tú estás obrando aunque no lo veamos aún. Enséñanos a esperar sin perder la ternura, a corregir sin destruir, a hablar sin levantar muros, a escuchar sin juzgar. Hoy decidimos ser instrumentos de unidad. Aunque nos cueste, aunque duela, aunque tengamos que ceder más de lo que creemos justo. Porque tú no nos llamaste a defender nuestro orgullo, sino a reflejar tu amor. Y ese amor es más fuerte que cualquier argumento. Ese amor no guarda rencor, no se irrita fácilmente, no busca lo suyo. Ese amor ya habita en nosotros, porque tú estás en nosotros. Y si tú estás, entonces hay esperanza, hay propósito, hay redención. Aunque haya distancia, aunque las palabras se hayan vuelto frías, aunque los gestos se hayan convertido en rutina, tú puedes encender nuevamente la llama. No solo del amor humano, sino del compromiso eterno. Ese que se construye con cada acto de humildad, con cada perdón ofrecido, con cada silencio que elige la paz en lugar del conflicto. Por eso, Dios, haznos uno. No por obligación, sino por amor. No por apariencias, sino desde lo profundo. No porque tengamos todo resuelto, sino porque tú estás obrando aún en medio del proceso. Haznos mansos cuando nos sintamos provocados. Haznos pacientes cuando queramos desistir. Haznos humildes cuando creamos tener la razón. Porque cada vez que respondemos con tu carácter, estamos participando en tu obra de restauración. Queremos ser parte activa del milagro. No solo orar por restauración, sino vivir como si ya estuviera ocurriendo.
Hablar como si la sanidad ya se hubiese manifestado. Amar como si nunca nos hubiésemos herido. No porque lo sintamos, sino porque tú ya nos diste la capacidad de hacerlo, y esa capacidad vive en nosotros. Queremos reflejarte incluso en el conflicto. Queremos reflejarte cuando las emociones estén desordenadas, cuando el cansancio hable más fuerte que la compasión. En esos momentos, Señor, llévanos a recordar tu palabra, que nos llama a soportarnos en amor, a guardar la unidad, a ser pacificadores. Porque en eso se reconoce tu vida en nosotros, en la forma en que tratamos al otro cuando nadie nos está mirando. Y si aún hay recuerdos que duelen, momentos que no sabemos cómo procesar, palabras que se clavaron como espinas y aún hoy arden al recordarlas, te los entregamos. Porque guardar ese dolor no nos acerca, solo nos separa más. Y tú, Señor, ya cargaste con toda herida en la cruz. Nos liberaste no solo del pecado, sino también del resentimiento. Por eso, decidimos soltar. Soltar para sanar. Soltar para construir. Soltar para amar otra vez, desde la libertad que tú nos diste. No queremos vivir atrapados en lo que fue. Hoy decidimos mirar hacia lo que puede ser, cuando tú estás en medio. Porque tú eres ese cordón que no se rompe. Eres el fundamento que sostiene cuando todo tiembla. Y si tú estás, entonces sí hay esperanza, aunque la relación esté herida, aunque la comunicación esté rota, aunque parezca que el amor se apagó. Tú puedes encender nuevamente lo que creíamos perdido. Y en este proceso, ayúdanos a no poner condiciones. A no amar solo si el otro cambia, sino porque tú ya nos amaste primero. Que el perdón no dependa de una disculpa. Que la reconciliación no se base en un acuerdo perfecto, sino en un corazón dispuesto. Porque el verdadero amor no espera para actuar. Se adelanta. Inicia. Da el primer paso. Así como tú lo hiciste con nosotros, aun cuando no lo merecíamos. Llévanos a ser sensibles, no frágiles. Fuertes, no duros. Firmes, pero no orgullosos. Que nuestras palabras se edifiquen. Que nuestros silencios no castiguen. Que nuestras acciones reflejen el amor que nos habita. Que podamos hablar desde la verdad, pero sin perder la ternura. Que sepamos corregir sin humillar, y abrazar sin reservas. Enséñanos a priorizar lo eterno por encima de lo emocional. Que no sea el estado de ánimo quien gobierne nuestras decisiones, sino la verdad que tú ya sembraste en nuestro interior. Esa verdad que nos llama a la unidad, al respeto mutuo, al amor incondicional. Porque cuando nos rendimos a tu diseño, las relaciones florecen, incluso en medio del caos. Si hay orgullo, quebrántalo. Si hay orgullo en mí, remuévelo. Si hay soberbia disfrazada de justicia, desármala. Porque no se trata de demostrar quién tiene razón, sino de recuperar el vínculo, de restaurar el amor, de volver al propósito original. Y ese propósito es reflejarte, en lo cotidiano, en lo sencillo, en el trato diario que tenemos con quien amamos. Sabemos que restaurar no es fácil, que a veces cuesta más de lo que imaginábamos. Pero también sabemos que contigo es posible, que no caminamos solos, que la paciencia que necesitamos no la tenemos que fabricar, porque ya está en nosotros. Y así, paso a paso, día tras día, tú vas formando en nosotros lo que antes no sabíamos ni cómo empezar. Ayúdanos a dejar atrás el deseo de ganar discusiones, y abrazar el deseo de ganar corazones. A mirar con misericordia, no con juicio. A escuchar con apertura, no con prejuicios. A vivir desde la compasión que tú nos mostraste. Porque todo empieza en lo pequeño, una palabra a tiempo, una disculpa sincera, un gesto de reconciliación. Danos la valentía de restaurar sin miedo, de perdonar aunque duela, de pedir perdón sin excusas. Porque eso es amar. Eso es ser uno en ti. Eso es caminar juntos no porque todo esté perfecto, sino porque tú nos perfeccionas en el camino. Que nuestras palabras de hoy construyan puentes para mañana.
Que no dejemos para después lo que podemos sanar ahora. Que no escondamos lo que duele, sino que lo presentemos con humildad para que tú lo transformes. Porque tú no sanas lo que fingimos, sino lo que te mostramos con verdad. Y si te mostramos nuestra relación, tal como está, tú puedes hacer algo nuevo, algo que no imaginábamos posible. Danos la sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo acercarnos y cuándo esperar. Cuándo sostener y cuándo soltar, sabiendo que soltar no siempre es rendirse, sino confiar en que tú estás obrando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Ayúdanos a no apresurar procesos, a no forzar respuestas, a caminar en amor sin ansiedad. Limpia nuestro corazón de toda intención egoísta, de todo deseo de controlar. Que podamos ver al otro no como enemigo, ni como un proyecto a cambiar, sino como alguien amado por ti, alguien que también está en proceso, alguien que merece ser tratado con gracia. Enséñanos a admirar en lugar de criticar, a edificar en lugar de señalar. Que el lenguaje de nuestra casa sea el del amor que sirve, no del orgullo que exige. Haznos conscientes del poder que tiene cada palabra que decimos. Porque una palabra puede encender un fuego, pero también puede apagar una tormenta. Una frase puede cerrar un corazón, o abrirlo a la restauración. Ayúdanos a hablar vida, incluso cuando estemos heridos. A sembrar esperanza, incluso cuando estemos cansados. A ofrecer paz, incluso cuando estemos en medio de la tensión. Y si hay cosas no dichas que han hecho daño, tráelas a la luz con amor. No para revivir el dolor, sino para sanarlo desde la raíz. Porque las heridas escondidas no sanan, pero cuando se exponen a tu verdad, tú las limpias, tú las sellas, tú las haces nuevas. Que la comunicación entre nosotros se vuelva clara, limpia, sin manipulaciones ni máscaras. Que podamos hablar con el corazón en la mano, sin miedo al rechazo, sabiendo que tú estás en medio. Si en algún momento dimos por perdido lo que teníamos, hoy decidimos volver a creer. No en una versión idealizada, sino en una restauración real, profunda, basada en la verdad. Esa verdad que nos enseña a amarnos con paciencia, a soportarnos con mansedumbre, a vivir en unidad sin forzarla, sino cultivándola día a día. No permitas que el orgullo se disfrace de distancia. Que el silencio prolongado se vuelva una muralla. Que la rutina apague la chispa. Reaviva lo esencial. No estamos pidiendo volver al pasado, sino construir un presente nuevo, con más verdad, más compasión, más compromiso. Porque cuando el amor madura, no se apaga, se fortalece. No se desvanece, se profundiza. Y eso solo lo haces tú en nosotros. Que nuestra relación sea un testimonio de tu gracia. Que otros vean en nosotros no perfección, sino redención. Que nuestro ejemplo no sea el de dos personas que nunca fallan, sino el de dos corazones que saben regresar, que saben pedir perdón, que saben amar aún cuando duele. Porque eso es lo que tú haces con nosotros cada día, y eso es lo que queremos reflejar en nuestra relación. Danos la capacidad de elegirnos de nuevo cada día. No por costumbre, no por obligación, sino porque el amor que tú sembraste sigue creciendo. Aunque haya diferencias, aunque haya heridas pasadas, aunque los caminos no siempre hayan sido rectos, tú puedes enderezar lo torcido, tú puedes suavizar lo áspero, tú puedes renovar lo que parecía gastado. Porque cuando tú estás en medio, nada se desperdicia. Incluso lo que dolió, incluso lo que falló, puede usarse para fortalecer. Que nuestra relación no se rija por emociones volátiles, sino por decisiones firmes. Que el amor no sea un sentimiento que va y viene, sino una entrega constante que se sostiene. Porque tú no cambias, tú no fallas, tú no te retiras cuando erramos. Y si tú vives en nosotros, también podemos amar con esa constancia, con esa fidelidad, con esa ternura que no se agota. Ayúdanos a no competir entre nosotros, sino a complementarnos. A no esperar que el otro supla nuestras carencias, sino a reconocer que ya fuimos llenos por ti. Que no pongamos sobre el otro cargas que no puede llevar. Que no esperemos perfección, sino comprensión.
Que no veamos errores como amenazas, sino como oportunidades de crecer juntos. Queremos caminar tomados de tu mano, pero también tomados de la mano del otro. Caminar sabiendo que somos un equipo, no dos enemigos luchando por tener la razón. Que somos uno, no dos proyectos independientes. Que la unidad no se basa en pensar igual, sino en elegir amarnos aun cuando pensemos distinto. Y esa unidad nace cuando tú estás en el centro, no como un espectador, sino como la vida misma que fluye desde nuestro interior. Si alguna vez sentimos que todo está perdido, recuérdanos que aún no has terminado. Que tú eres especialista en restaurar lo que otros desechan. Que tú haces nuevo todo lo que el mundo da por acabado. Que tu amor es capaz de resucitar lo que parecía muerto, no con promesas vacías, sino con obras reales, visibles, duraderas. Obras que nacen desde adentro y se manifiestan en cada gesto, en cada acto de perdón, en cada decisión de amar otra vez. Enséñanos a disfrutar lo simple, a valorar los momentos pequeños, a reír juntos sin motivo, a celebrar lo cotidiano. Porque no se trata de vivir momentos extraordinarios todo el tiempo, sino de aprender a ver lo extraordinario en lo común. Y cuando tú estás, lo común se vuelve sagrado. Las miradas cobran vida. Los silencios se vuelven llenos. Las rutinas se transforman en rituales de amor. No queremos ser expertos en consejos ajenos, sino aprendices de tu amor cada día. No queremos tener la última palabra, sino aprender a decir las palabras correctas. No queremos acumular razones, sino multiplicar el amor. Y eso solo es posible cuando nos rendimos a ti, no como una idea, sino como la verdad viva que ya habita en nosotros. Restaura lo profundo, lo que nadie ve, lo que no publicamos, lo que callamos, lo que duele pero no contamos. Restaura desde adentro. Y que esa restauración sea tan verdadera, tan sólida, tan evidente, que no necesite ser explicada. Que simplemente se note. Que se vea en cómo nos miramos, en cómo nos tratamos, en cómo nos elegimos otra vez. Y si hay confusión, si no sabemos por dónde empezar, si todo parece desenfocado, que tu claridad nos inunde desde el interior. Que tu verdad disipe las dudas, que tu sabiduría silencie las voces externas que solo alimentan el conflicto. Que podamos volver a escucharnos, no solo con los oídos, sino con el corazón. Porque a veces no se trata de tener grandes respuestas, sino de estar presentes, de ser uno, de caminar juntos aún sin entenderlo todo. Haznos sensibles a las necesidades del otro. A esos gestos pequeños que dicen más que 1000 palabras. A esos detalles que, cuando se cuidan, fortalecen lo profundo. Que no caigamos en la indiferencia, ni en la frialdad, ni en la rutina. Que no dejemos que el paso del tiempo desgaste el amor, sino que lo refine. Porque cuando tú estás, el amor no envejece, se transforma. No se debilita, se profundiza. Y si alguna vez dijimos algo que no debimos, si herimos con palabras lanzadas desde la frustración, si usamos el silencio como castigo, o si el cansancio nos volvió insensibles, hoy lo reconocemos. No con culpa, sino con humildad. No para quedarnos ahí, sino para seguir adelante, renovados, restaurados, limpios por dentro. Porque tú no nos condenas. Tú nos rediriges. Nos levantas. Nos fortaleces. Nos enseñas a hacerlo mejor la próxima vez. Que el perdón no sea una meta lejana, sino un hábito presente. Que perdonemos como tú ya nos perdonaste, sin condiciones, sin listas de errores, sin esperar un cambio inmediato. Que el perdón no sea una moneda de intercambio, sino una semilla que sembramos por fe, sabiendo que su fruto vendrá. Tal vez no hoy, tal vez no de la forma que imaginamos, pero vendrá, porque tú eres fiel, y tú restauras en tus tiempos. Haznos humildes para admitir nuestras fallas. Para reconocer que a veces no supimos amar bien. Para decir lo siento con sinceridad, sin buscar excusas. Y danos también la gracia para recibir el perdón del otro sin orgullo, sin resistencia, sin justificaciones.
Porque cuando dos corazones se rinden al amor verdadero, todo puede comenzar de nuevo. Que nuestro hogar, donde quiera que estemos, sea un espacio de refugio y no de tensión. Que sea lugar de descanso, de verdad, de comunión. Que nuestras palabras no sean armas, sino bálsamos. Que nuestras decisiones no estén guiadas por el ego, sino por el amor que edifica. Que nuestras diferencias no nos dividan, sino que nos enseñen a amar de manera más profunda. Y cuando la distancia emocional parezca ensancharse, que tú seas el puente, el que nos acerca sin forzar, el que une lo que parecía quebrado, el que recuerda al corazón que aún vale la pena, que aún hay esperanza, que aún hay propósito. Porque tú no abandonas las historias que comienzas, y si esta historia inició contigo, también contigo puede ser restaurada. Y si en algún momento sentimos que dimos más de lo que recibimos, recuérdanos que el amor no lleva cuentas. Que el amor verdadero no mide, no calcula, no compara. Simplemente se da. Se entrega sin esperar, se ofrece sin presión, se siembra aún en tierra dura, confiando en que tú traerás el fruto. Porque todo lo que se hace desde el amor, tú lo ves, tú lo valoras, tú lo recompensas en lo secreto. Enséñanos a servirnos mutuamente, a considerar al otro como más importante, a encontrar alegría en ver al otro crecer, en ver al otro sanar, en ver al otro restaurarse por completo. Que no estemos tan enfocados en lo que nos falta, que dejemos de ver lo que ya tenemos. Que no esperemos cambios para dar amor, sino que demos amor porque ya hemos sido transformados por ti. Haznos valientes para hablar de lo que incomoda sin temor, para decir la verdad sin herir, para escuchar sin interrumpir, para corregir sin aplastar. Que nuestras conversaciones estén llenas de gracia, pero también de verdad. Que no escondamos lo que duele por miedo al conflicto, ni forcemos acuerdos por miedo a la soledad. Que sepamos cuándo avanzar, cuándo esperar y cuándo confiar. Y si llega el momento en que no sepamos qué hacer, que no corramos al consejo del mundo, sino a la sabiduría que ya has depositado en nosotros. Esa que no viene de afuera, sino que brota desde lo más profundo. Que recordemos que ya tenemos en ti lo necesario para edificar, para restaurar, para amar con madurez, con firmeza, con propósito. Queremos que nuestras vidas sean una carta viva. Que otros vean en nuestra relación un reflejo de tu paciencia, de tu fidelidad, de tu perdón. Que puedan decir algo diferente hay ahí, no por apariencias, sino por los frutos que solo tú puedes producir. Porque cuando tú gobiernas el corazón, también gobiernas el vínculo. Y donde tú reinas, hay unidad, hay esperanza, hay redención. Haznos generosos con nuestras palabras. Que no guardemos los elogios para otro día, ni pospongamos las muestras de afecto. Que digamos lo que el corazón necesita oír. Que expresemos con sinceridad el aprecio, la gratitud, el reconocimiento. Porque a veces una sola frase, dicha a tiempo, puede restaurar más que 1000 consejos. Y si aún hay temas pendientes, cosas que no se han resuelto, heridas que siguen abiertas, decisiones que no se han tomado, te las presentamos. No para que las resuelvas como nosotros queremos, sino para que tú obres conforme a tu sabiduría. Que podamos descansar en saber que tú estás obrando, incluso cuando no entendemos cómo ni cuándo. Haznos constantes. Que no amemos por rachas, ni según las circunstancias. Que el amor sea firme, estable, coherente. Que seamos personas en quienes se puede confiar, que cumplen su palabra, que mantienen sus promesas, que honran sus compromisos. Porque cuando tú estás en el centro, hay firmeza, hay verdad, hay dirección clara. Que no haya espacio en nuestro vínculo para la indiferencia, ni lugar para la dureza del corazón. Que el respeto sea la base, el amor sea la cobertura, y la verdad sea el camino. Que podamos ser reflejo de lo que tú ya sembraste en nosotros, paciencia en la tormenta, mansedumbre en el conflicto, y humildad incluso cuando sentimos que hemos dado más de lo que recibimos. Enséñanos a sanar desde la raíz, no solo a cubrir la superficie. Que no pongamos parches donde se necesita reconstrucción. Que no maquillemos lo roto,
sino que lo traigamos a ti con honestidad. Tú no trabajas con apariencias, tú trabajas con la verdad. Y cuando abrimos el alma por completo, tú haces maravillas. Tú tomas lo que nadie quiere ver y lo conviertes en testimonio vivo de gracia. Haznos sabios para discernir entre lo urgente y lo importante. Que no dejemos que el ruido del día a día apague lo esencial. Que no nos distraigamos tanto con las obligaciones, que olvidemos nutrir la relación. Que no se nos escape lo más valioso por perseguir lo inmediato. Porque al final, lo que permanece no es lo que acumulamos, sino lo que amamos. Que sepamos volver a lo sencillo, mirarnos con ternura, hablarnos con respeto, escucharnos con empatía, abrazarnos sin reservas. Que nuestra cercanía no sea solo física, sino también emocional, espiritual, profunda. Que no vivamos como dos extraños en la misma casa, sino como dos almas que se eligen cada día con intención y con fe. Y cuando las fuerzas parezcan agotarse, que recordemos que no estamos solos. Que tú ya nos diste lo necesario para continuar. Que el amor que permanece no nace del esfuerzo humano, sino del poder que fluye desde lo más profundo. Y ese poder, esa fuente inagotable, ya vive en nosotros. Por eso no tememos. Por eso no retrocedemos. Por eso creemos. Gracias por no cansarte de nosotros. Por enseñarnos a través de la relación, por usar incluso nuestras diferencias para pulir nuestro carácter. Gracias porque no nos exiges perfección, sino sinceridad. Porque no nos llamas a aparentar, sino a amar. Porque no buscas obras externas, sino corazones disponibles. Hoy decidimos caminar con intención. Hablar con claridad. Amar sin condiciones. No porque seamos fuertes, sino porque tú eres nuestra fuerza. Porque tú nos enseñaste lo que es el verdadero amor, no con discursos, sino con entrega. Y si tú estás en nosotros, también podemos amar así, con entrega, con paciencia, con perdón, con compasión. Y si en algún momento volvemos a tropezar, a fallar, a herir, que no nos escondamos. Que no huyamos. Que tengamos el valor de regresar, de reparar, de restaurar. Porque amar no es no fallar nunca. Es saber regresar una y otra vez, hasta que el vínculo se fortalezca, hasta que el amor madure, hasta que refleje tu carácter en todo lo que somos. Que nuestra historia no se quede en lo que fuimos, sino que se transforme en lo que estamos siendo contigo. Que cada proceso, cada caída, cada reconciliación, cuente una historia mayor, la historia de tu fidelidad obrando en medio de dos personas imperfectas que han decidido amarse de verdad. No por emoción, sino por convicción. No por impulso, sino por decisión diaria sostenida por tu amor que nunca falla. Si un día llegamos a olvidar lo que nos unió, recuérdanos. Si el cansancio nubla la ternura, recuérdanos. Si la rutina pretende apagar la chispa, recuérdanos. Recuérdanos lo que tú soñaste para nosotros, lo que tú formaste con tus manos, lo que tú sembraste con propósito. Que nada se pierda. Que nada se deseche. Que todo cobre nuevo sentido a la luz de tu amor eterno. Gracias por hacernos uno en medio de las diferencias. Por enseñarnos a ser equipo en medio de los desacuerdos. Por mostrarnos que el amor verdadero no es ausencia de problemas, sino presencia de entrega. Gracias por cada vez que restauraste lo que no sabíamos cómo arreglar. Por cada silencio que convertiste en comprensión. Por cada lágrima que transformaste en crecimiento. Queremos ser testimonio vivo, no de nuestra fuerza, sino de tu poder. No de nuestra habilidad, sino de tu gracia. Que quienes nos vean, vean lo que tú puedes hacer cuando dos corazones se rinden. Que puedan ver que aún es posible amar con fidelidad, aún es posible perdonar sin reservas, aún es posible restaurar lo quebrado desde el interior hacia afuera. Y ahora, juntos, cerramos esta oración con la certeza de que no estás fuera observando, sino dentro de nosotros obrando. Que no caminamos hacia ti, sino contigo. Que no tenemos que buscarte, porque ya estás en nosotros. Por eso, descansamos. Por eso, confiamos. Por eso,
nos elegimos otra vez, sabiendo que este amor tiene raíces eternas, y que tu palabra nos sigue guiando con verdad. Amén. Ahora quiero invitarte a hacer algo más que solo mirar este video. Escribe en los comentarios la frase, volver a amar, porque cuando lo declaras con fe, algo se afirma en tu interior. Y si esta oración ha sido de bendición para ti, te animo a que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite recordar que la palabra sigue viva y habita en nosotros. No te vayas sin ver el video que te aparece a continuación.